Parecía que solo sería una noche, pero esa noche cambió el rumbo de dos vidas para siempre. Un vaquero que había aprendido a vivir en soledad, y una mujer apache que no tenía nada que perder. Él solo dijo una frase: quédate una noche. Pero nadie sabía que cuando llegara el amanecer, esa decisión no sería solo un refugio, sino el inicio de un amor que el mundo no estaba dispuesto a aceptar. ¿Puede una sola noche vencer el odio, el miedo y las reglas impuestas? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, quédate hasta el final. Porque lo que empieza aquí no es solo amor, es una prueba del destino. La noche cayó lentamente sobre el viejo oeste, como si el cielo mismo dudara antes de oscurecerlo todo. El viento arrastraba polvo y recuerdos, golpeando las paredes de madera de una cabaña aislada en medio de la nada. Allí vivía él, un vaquero al que nadie visitaba. No porque fuera peligroso, sino porque el silencio era su única compañía desde hacía años. Había aprendido a convivir con la soledad. No la buscó, pero tampoco la evitó. En ese lugar lejano, donde los caminos se borraban con el tiempo, la vida se volvía sencilla. Trabajar, comer, dormir y no esperar nada de nadie. Esa noche, mientras el fuego crepitaba suavemente, algo interrumpió la rutina. Un sonido casi imperceptible. No fue un grito, no fue una llamada, fue el crujir de pasos cansados frente a la puerta. El vaquero se quedó inmóvil. Nadie caminaba por allí después del anochecer. Tomó aire, se acercó despacio y abrió la puerta. Ella estaba allí, delgada, cubierta de polvo, con la ropa desgastada por el camino y los ojos fijos en el suelo. El frío había marcado su piel, pero no tanto como la vida. No pidió ayuda, no explicó nada. Solo permaneció quieta, como si aceptar su propia presencia ya fuera demasiado. Él tardó unos segundos en comprender lo que veía. Una mujer apache, sola, sin caballo, sin hogar. En aquel mundo, eso significaba peligro. No para ella, sino para quien decidiera ayudarla. El vaquero conocía las reglas no escritas del oeste. Sabía lo que se decía, lo que se temía, lo que se castigaba. Aún así, no cerró la puerta. Quédate una noche, dijo finalmente, con una voz más firme de lo que sentía. Ella levantó la mirada por primera vez. Sus ojos no mostraban sorpresa, sino una cautela profunda, nacida de demasiadas despedidas forzadas. Asintió en silencio y cruzó el umbral con pasos lentos, como si temiera que aquella invitación desapareciera si se movía demasiado rápido. Dentro, el calor del fuego contrastaba con el mundo exterior. El vaquero señaló una silla. Ella se sentó sin quitarle los ojos de encima. No había miedo evidente, pero sí una vigilancia constante, como alguien que ha aprendido que incluso los gestos amables pueden esconder peligro. Él notó sus manos, heridas, agrietadas, manos que habían trabajado, huido, sobrevivido. Ella notó su mirada cansada. No era la de un hombre cruel, era la de alguien que había perdido demasiado y había decidido no pedir nada más a la vida. No hablaron durante un largo rato. El silencio no era incómodo, era necesario. El fuego iluminaba sus rostros, creando sombras que parecían contar historias no dichas. Dos desconocidos compartiendo un espacio mínimo, separados por todo lo que el mundo les había enseñado a desconfiar. Él le ofreció comida. Ella aceptó con un gesto breve, sin palabras de agradecimiento, no por orgullo, sino por agotamiento. Había aprendido que sobrevivir también significaba no deberle nada a nadie. Mientras comían, el vaquero se dio cuenta de algo inquietante. No sentía la necesidad de hacer preguntas. Por primera vez en años, la curiosidad no venía del deseo de entender, sino del respeto por el silencio del otro. Ella, por su parte, comenzó a relajarse, apenas, lo suficiente para apoyar la espalda en la silla, lo suficiente para permitir que el calor llegara a los huesos, lo suficiente para respirar sin contar los segundos. Afuera, el viento aumentó. Golpeó la cabaña con más fuerza, como si quisiera recordarles que aquella calma era frágil, que el mundo seguía siendo hostil. El vaquero se levantó y le indicó un rincón donde podría dormir. No era una cama, pero era seco y seguro. Ella asintió nuevamente. Antes de acostarse, se miraron por un instante más largo de lo necesario. No hubo palabras, no hubo promesas, solo una comprensión silenciosa. Esa noche no eran enemigos, ni extraños. Eran dos personas intentando resistir al mismo frío. Cuando la mujer se recostó, cerró los ojos con dificultad. El cuerpo descansaba,
pero la mente seguía alerta. Cada sonido, cada movimiento del fuego, le recordaba que confiar podía ser peligroso. Sin embargo, algo era distinto. No se sentía invisible. No se sentía expulsada. El vaquero, sentado frente al fuego, pensó que debía dormir, pero no pudo. Algo en aquella presencia había removido una parte de sí que creía enterrada. No era deseo, no era compasión, era una inquietud más profunda, como si aquella noche estuviera marcando un punto del que no habría retorno. Recordó otras noches, decisiones pequeñas que terminaron cambiando vidas enteras. Sabía que el oeste no perdonaba a quienes rompían sus reglas, y aún así, no se arrepentía. La madrugada llegó lentamente. El fuego se apagó casi por completo. El silencio se volvió más denso. Ella abrió los ojos. Él seguía despierto. Sus miradas se cruzaron de nuevo. Esta vez, ninguno apartó la vista. No era amor. Todavía no. Era algo más peligroso. El reconocimiento del otro como igual. Como alguien que merecía quedarse. Cuando el primer rayo de sol se filtró por la ventana, ambos supieron lo mismo sin decirlo. Aquella noche no había sido solo una noche. Había sido el inicio de algo que ninguno estaba preparado para enfrentar. Y el verdadero precio de esa decisión aún no se había revelado. El sol ya estaba alto cuando la realidad comenzó a alcanzarlos. La luz del día no tenía la misma compasión que la noche. Mostraba todo con claridad. La cabaña aislada, la mujer apache sentada en silencio y el vaquero de pie, consciente de que cada minuto aumentaba el riesgo. Ella fue la primera en hablar. No pidió quedarse. No pidió ayuda. Solo dijo que debía irse. El vaquero asintió lentamente, aunque por dentro algo se resistía. Sabía que lo correcto era abrir la puerta y dejar que el camino decidiera por ella. El viejo oeste funcionaba así. Nadie protegía lo que no le pertenecía. Pero esa mañana, algo había cambiado. Ella se levantó, recogió lo poco que tenía y se acercó a la puerta. Se detuvo, no por miedo, sino porque entendió que no siempre se vuelve a cruzar el mismo umbral dos veces. No tengo a dónde ir, dijo finalmente, sin dramatismo, como quien acepta un hecho inevitable. El vaquero sintió el peso de esas palabras. No eran una súplica, eran una verdad. La dejó quedarse, no por lástima, no por rebeldía, porque en el fondo sabía que expulsarla sería traicionarse a sí mismo. Los días pasaron con una calma tensa. Ella ayudaba en silencio. Él observaba sin invadir. Aprendieron a compartir el espacio sin promesas, sin nombres para lo que estaban haciendo. No hablaban del futuro. El presente era suficiente, por ahora. Pero el mundo exterior no tarda en mirar cuando algo rompe sus reglas. Las miradas llegaron primero, luego los rumores, después la advertencia clara. Aquello no era aceptable. El vaquero escuchó palabras que conocía desde niño, palabras cargadas de miedo disfrazado de justicia. Le ofrecieron una salida sencilla, que ella se fuera y todo volvería a la normalidad. Esa noche, el fuego volvió a arder con la misma intensidad que la primera, pero el silencio ya no era el mismo. Ella lo miró y entendió antes de que él hablara. Sabía lo que significaba quedarse. Había vivido huyendo demasiado tiempo como para no reconocer el peligro. «Puedo irme», dijo. «Siempre lo he hecho». El vaquero negó despacio. Por primera vez, no eligió el camino fácil. Eligió el que lo obligaba a ser fiel a lo que sentía. No esta vez. No fue una declaración grandiosa. No hizo falta. El amor verdadero, rara vez grita. Se afirma en las decisiones pequeñas y firmes. La tensión aumentó. El rechazo se hizo visible. Pero también algo más fuerte empezó a crecer entre ellos. No era dependencia. Era respeto. Era cuidado mutuo. Era la certeza de que, juntos, eran más completos que separados. Ella, que había aprendido a sobrevivir sola, comenzó a confiar. No porque fuera débil, sino porque él nunca le pidió que dejara de ser quien era. Él, que había enterrado la esperanza, volvió a sentir propósito. No para salvarla, sino para caminar a su lado. El enfrentamiento final llegó sin aviso. Palabras duras, amenazas veladas. El vaquero escuchó todo sin retroceder. No levantó la voz. No buscó pelea. Se mantuvo firme. Y esa firmeza cambió algo. No convenció a todos. Nunca lo hace. Pero fue suficiente para marcar un límite. El tiempo hizo el resto. Los días se transformaron en meses. La cabaña dejó de ser un refugio temporal y se convirtió en hogar. No perfecto, no fácil,
pero real. Ella encontró estabilidad sin perder su esencia. Él encontró compañía sin perder su libertad. No conquistaron el mundo. Conquistaron la paz. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás del horizonte, ella apoyó la cabeza en su hombro. No dijeron nada. No lo necesitaban. Habían aprendido que el amor no siempre llega envuelto en promesas. A veces llega disfrazado de una noche fría, y se queda para siempre. El viejo oeste siguió siendo duro, injusto, impredecible, pero dentro de aquella cabaña, dos almas demostraron que incluso en los tiempos más difíciles, elegir con humanidad puede cambiarlo todo. Porque aquella noche en la que él dijo, quédate, no salvó solo una mujer sin hogar, se salvó a sí mismo. A veces, la vida no cambia con grandes promesas, sino con un solo acto de humanidad. Cuando eliges ver a una persona antes que a sus circunstancias, rompes miedos, prejuicios y destinos escritos por otros. Porque dar refugio no siempre es abrir una puerta. A veces es abrir el corazón y permitir que el amor haga lo que el mundo nunca se atrevió a hacer.